Durante años, su nombre apareció en las mismas listas que políticos, millonarios y figuras de poder. Vivía entre mansiones, aviones privados y reuniones exclusivas. Para muchos era solo una socialite elegante, pero para muchos otros era una figura invisible que movía hilos en la sombra. Pero cuando todo colapsó, ella no desapareció por casualidad. En este video vamos a recorrer toda la historia de Ghislaine Maxwell. Su infancia en una familia marcada por el poder y el control, la caída de su padre y el vacío que le dejó, por qué se mudó a Estados Unidos, cómo conoció a Jeffrey Epstein y cómo pasó de ser una figura social a una pieza clave de los escándalos más oscuros de las últimas décadas. También hablaremos de lo que ocurrió cuando Epstein fue arrestado, cómo reaccionó ella, qué pasó realmente durante su juicio, por qué nunca mostró arrepentimiento y qué ha pasado con ella ahora que cumple su condena. Este no es solo un caso judicial, es una historia sobre poder, dependencia, silencio y cómo alguien puede cruzar límites durante años sin que casi nadie la detenga. Quédate hasta el final porque las últimas actualizaciones cambian por completo la forma en la que muchos entienden este caso. Bienvenidos a Voces de Moda. Bienvenidos a Voces de Moda. Aquí exploraremos las biografías de todo aquello que la moda toca. Y esta es una historia más que se viste de estilo. Ghislaine Maxwell nació en 1961 en Francia, pero creció principalmente en el Reino Unido dentro de una familia que lo tenía todo: dinero, influencia y acceso directo a las élites del poder. Su padre, Robert Maxwell, fue un magnate de los medios de comunicación, dueño de importantes periódicos y con una personalidad que muchos describían como dominante, carismática y autoritaria. Desde pequeña, Ghislaine creció en un entorno donde el éxito no era una opción, sino una obligación. Ella fue una de 9 hijos, provocando que creciera en un ambiente altamente competitivo, donde la aprobación de su padre tenía un peso enorme para ellos. Gente cercana a la familia coincide en que su padre Robert ejercía un control fuerte sobre su entorno familiar y que Ghislaine parecía ocupar un lugar especial para él. Su madre era Elizabeth Maxwell, era una académica, pero también era emocionalmente distante con ellos. El hogar estaba marcado por el lujo, pero también por una fuerte jerarquía. Desde joven, Ghislaine tuvo que aprender a moverse entre personas poderosas, a adaptarse a las diferentes situaciones y a complacer. Estudió siempre en escuelas privadas de élite y tuvo acceso a círculos sociales cerrados. Toda su infancia la preparó para entender cómo funcionaba el poder, pero no necesariamente a cómo poner límites. En 1991 ocurrió el evento que rompió su mundo, la muerte de su padre Robert. Según dicen que cayó de su yate en unas circunstancias poco claras y poco después se descubrió que había cometido un fraude financiero masivo, afectando a miles de personas. El apellido Maxwell pasó de simbolizar poder a simbolizar escándalo. Todo esto para Ghislaine fue devastador. No solo perdió a su padre, sino también el estatus social, la seguridad económica y la estructura que definía su identidad. La prensa británica fue muy fuerte con la familia. El apellido estaba quemado y la familia se fragmentó. Gente cercana a la familia contó que Ghislaine en este momento fue profundamente desorientada. Y aquí se pudo ver un patrón que posteriormente se seguiría viendo. Cuando el centro de poder desaparece, ella busca otro. Poco después, Ghislaine se mudó a Nueva York. Las razones no solo fueron prácticas. En Reino Unido ya estaba totalmente quemada, asociada al escándalo, y en Estados Unidos podía reinventarse. Y Nueva York le ofrecía a Ghislaine una oportunidad de acercarse a nuevas élites. Pero también hubo una razón emocional: huir del duelo y del colapso familiar. Para Ghislaine, Estados Unidos fue como iniciar desde cero, y ahí es donde conoció a la persona que marcaría el resto de su vida. Ghislaine conoció a Jeffrey Epstein a principios de los 90 en un círculo social de alto nivel en Nueva York. Epstein se presentó como un financiero extremadamente rico, con contactos políticos, académicos y científicos. Su riqueza era poco clara, pero su acceso era real. La conexión entre ellos dos fue inmediata. Él tenía dinero y poder, y ella tenía habilidades sociales, elegancia
y legitimidad. Ghislaine se convirtió en su puente rápido con las grandes élites de Nueva York. Organizaba cenas, eventos y presentaciones. Para muchos, ella era la señal de que Epstein era respetable. Para este momento, Epstein ocupaba un rol muy similar al de su padre, un hombre mayor, poderoso, dominante y alrededor del cual gira su identidad. Al inicio, su rol parecía social y administrativo, pero con el paso del tiempo, la dinámica cambió. Según testimonios posteriores, Ghislaine empezó a organizar encuentros con jóvenes que normalizaban situaciones que cruzaban los límites. Nada ocurrió de golpe, todo se presentó como algo informal, consensuado y parte de su estilo de vida. Este es un punto clave que nos recuerda que cuando algo se repite lo suficiente, sin consecuencias, deja de sentirse incorrecto. Ghislaine no solo empezó a tolerar lo que ocurría, sino que empezó a gestionarlo. Varias personas que declararon dijeron algo revelador. Ella no parecía confundida, parecía cómoda y ejerciendo el control de todo. Uno de los aspectos más inquietantes es cómo se justificaba todo internamente. Y las justificaciones que daba a este tipo de dinámicas fueron que nadie estaba obligado a nada, que ella no era la responsable directa de estos actos, que así funcionaba el mundo del poder y que se les estaba dando algo a cambio a las chicas. Estas ideas le permitieron seguir adelante sin sentirse culpable. En 2019, Epstein fue arrestado por cargos muy graves. Desde ese momento, Ghislaine desapareció del espacio público, no dio nada de entrevistas, cambió completamente de residencia y se aisló de todos. Y cuando Epstein murió en prisión, todo cambió para ella. Ghislaine pasa de ser una figura secundaria a convertirse en la persona viva más importante del caso. A pesar de sus esfuerzos de aislarse de todos, en 2020, Ghislaine Maxwell fue arrestada por el FBI. Vivía escondida usando otro nombre. Durante su juicio, su comportamiento llamó muchísimo la atención, ya que mostraba una actitud fría, controladora y sin muestras públicas de arrepentimiento. Decidió no testificar y mantuvo una postura de inocencia total. Los testimonios, sin embargo, describieron patrones claros y repetitivos. En 2021 fue declarada culpable y para 2022 recibió una sentencia de 20 años de prisión. Ghislaine actualmente continúa cumpliendo su sentencia de 20 años en una prisión federal de Estados Unidos, tras haber sido declarada culpable por su participación en actividades relacionadas con el caso de Epstein. Sin embargo, su historial legal está lejos de haber terminado. Uno de los acontecimientos más recientes es que Maxwell ha seguido intentando apelar a su condena. Sus abogados han buscado llevar el caso a instancias superiores, argumentando que hubo errores durante el proceso judicial y solicitando que se revise su sentencia. Pero estas apelaciones forman parte de una estrategia legal que pueden tardar años en resolverse, lo que significa que su situación judicial todavía podría cambiar en el futuro. Además, Maxwell ha vuelto a aparecer en el foco público debido a investigaciones del gobierno estadounidense relacionadas con la red de contactos de Epstein. En febrero de este mismo año, Maxwell participó en una declaración ante el Congreso de Estados Unidos. Estas declaraciones se realizaron a puerta cerrada y de forma virtual desde su prisión donde se encuentra actualmente. Pero Maxwell no declaró nada. Lo único que dijo fue que ella tenía derecho a estar en silencio. Que esto está permitido en la Constitución de Estados Unidos, que permite a una persona no responder preguntas que puedan incriminarla. Según la grabación oficial del comité, ella dijo más de una docena de veces que prefería no responder preguntas sobre su relación con Epstein, cómo operó la red, o si conocía a otras personas influyentes relacionadas con este entorno. Pero este silencio no pasó desapercibido. Legisladores de ambos partidos políticos expresaron frustración. Algunos dijeron que esperaban respuestas sobre cómo pudo funcionar la red durante tantos años sin intervenciones, y si hubo encubrimiento o apoyos desde afuera. Otros calificaron la ausencia de respuesta como una oportunidad perdida de transparencia. Pero lo más fuerte de todo esto fue algo que su equipo legal presentó en esa misma sesión. Maxwell dijo a los legisladores, a través de sus abogados, que estaría dispuesta a hablar abiertamente sobre todo lo que supiera, incluso sobre figuras públicas, pero solo si primero se le concede clemencia o indulto presidencial. Este punto generó una enorme controversia pública. La idea de que alguien que cumple una condena pudiera ofrecer información solo a cambio de libertad ha dividido a legisladores, periodistas y
y al público en general. Algunos comentan que esto debilita la búsqueda de verdad y justicia, mientras que otros señalan que podría ser la única forma de obtener las respuestas que ayudarían a esclarecer toda la red. ¿Ustedes qué opinan de esto? Pero por otro lado, desde la Casa Blanca ha llegado un mensaje claro. Un posible perdón no es una prioridad para el presidente y no ha habido acciones concretas para concederlo. La portavoz de la administración señaló que el tema no se ha discutido recientemente con el presidente y que hay asuntos que consideran más urgentes. Igualmente, el Departamento de Justicia empezó a permitir a miembros del Congreso revisar millones de páginas de documentos relacionados con la investigación de Epstein. Esto como un intento para ofrecer mayor transparencia al público y a los investigadores. En cuanto a su vida en prisión, Maxwell fue trasladada en 2025 a una instalación federal de menor seguridad en Texas. Aunque las razones de este traslado no fueron explicadas públicamente, muchas personas interpretaron este cambio como una señal de que podría estar recibiendo un trato favorable. Mientras tanto, Maxwell continúa cumpliendo su condena en Texas, donde vive bajo las condiciones estándar del sistema penitenciario federal de Estados Unidos. Como ocurre con muchos casos de alto perfil, su situación sigue siendo monitoreada tanto por medios como por el sistema judicial, ya que sus apelaciones y posibles colaboraciones podrían generar nuevas relevancias en el futuro. Después de conocer toda esta historia, queda una pregunta incómoda. ¿Cómo pudo ocurrir durante tanto tiempo sin que nadie lo detuviera? El caso de Maxwell no es solo el de una persona condenada, es el reflejo de cómo el poder, el silencio y la impunidad puede proteger a alguien durante tantos años, hasta que dejan de hacerlo. Hoy ella cumple una condena, pero muchas preguntas siguen abiertas sobre quién sabía qué, sobre quién miró hacia otro lado y sobre cuántas verdades siguen sin contarse. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, los estaremos leyendo. Nos vemos en el siguiente video de Voces de Moda. Bye bye.